Hoja de Ruta es presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros. ¿Y por qué Bilbao? ¿Tiene familia allá? Sí, originalmente mis abuelos eran de acá. Ah, ok. Entonces, bueno, pero yo me vine un año en principio porque tenía una oferta de la Universidad de Navarra. Y entonces, bueno, la Navarra está en Pamplona, que está a hora y media de acá, hora y 45. Entonces, bueno, tenía dónde llegar acá y bueno, era como que la opción más cómoda, pero luego ya se fue extendiendo la invitación y nos fuimos quedando en Bilbao, porque Bilbao es más ciudad que Pamplona, ¿no? No conozco Pamplona. Es muy chévere, pero es una ciudad chiquitica de 200.000 habitantes. Esto es un poco más, o una dimensión urbana más... Sí, es mucho más, más cosmopolita. Sí, no, Bilbao tiene una vida cultural extraordinaria, es impresionante. Pero la transformación que hicieron de los muelles fue fabuloso. Bueno, mis queridos amigos. Hoja de Ruta con Carmen Beatriz Fernández. Mil gracias, Carmen. Bienvenida a Hoja de Ruta. Tenemos aquí unos cuantos minutos conversando. Te pido excusas una vez, ahora abiertamente, por los minutos de retraso. Este es el primer ensayo que hacemos en una entrevista de Hoja de Ruta propiamente dicha. Hicimos una, pero fuera de la programación usual, hace unos meses por petición de Benanchan, pero digamos dentro de la programación de Hoja de Ruta es la primera que no hacemos presencialmente. Así que pido disculpas porque nunca es lo mismo tener aquí digamos, a una persona frente a uno, aunque creo que podemos perfectamente sostener una conversación. Como te decía... No es lo mismo, pero es chévere, es agradable ser pionera y te lo agradezco. Carmen, y déjame decirte que pues aunque tenemos mucho tiempo y casi ni recordamos si alguna vez nos vimos o no, quizás tú decías ahora en Se Dice, cuando hicimos una lista, digamos, de las personas que queríamos estar en esta temporada, tu nombre saltó inmediatamente, porque estás muy activa en las redes sociales, que tus opiniones son digamos, a veces polémicas, a veces no tanto. Y nosotros, esto es una conversación más que una entrevista. Yo no soy periodista ni pretendo serlo y por supuesto tengo posiciones y visiones sobre las cosas. No necesariamente a veces tenemos que coincidir. Pero como te comentaba ahora fuera del aire, esta temporada está dedicada por entero a la visión de la coyuntura, de los escenarios, de los desenlaces. Hay una pregunta obligante que debo hacerte porque me llamó la atención antes de arrancar, que es la ciberpolítica, que lo vi que estaba en tu bio de Twitter. Y cómo se come eso. Yo me imagino, pero creo que eso puede ser interesante a efectos de abordar tu visión sobre lo que es la primera pregunta y la dejo una vez, ¿dónde estamos parados en este momento? Bienvenida. No pensé que iba sobre eso la conversación, pero sí, fíjate, la ciberpolítica. Bueno, yo estoy haciendo un doctorado aquí, terminando un doctorado, ya preentregué la disertación en la Universidad de Navarra sobre ciberpolítica. Pero ha sido como mi camino natural, porque yo empecé a andar en estos caminos de la ciberpolítica desde que era en blanco y negro prácticamente, ¿no? Desde que uno se conectaba en blanco y negro literalmente, pues, o verde y blanco, porque era cuando uno se conectaba con el modem y el modem hacía y entonces agarraba, y cuando agarraba ya y era una cosa muy, muy distinta al internet que conocemos hoy, ¿no? Pero ya desde el año 93 hice yo una maestría en los Estados Unidos y agarré el tema de ciberpolítica, que era cómo el internet estaba cambiando la forma de hacer política y cómo el internet generó una cantidad de nuevas herramientas, pero en el año 1993 todavía era muy incipiente. Tremendamente incipiente, pues lo tenían 4 locos científicos, eran los usuarios de internet. En Venezuela se conectaba uno a través de Reaction, ¿no? A través de Vivid. Pero luego se fue haciendo pues cada vez más masivo. Creo que el punto de inflexión claro
fue la primera campaña de Obama. Sí, totalmente. Pero se dio cuenta de que, bueno, que aquí estaba pasando algo más y que la ciberpolítica no era simplemente un sobrino que le manejaba internet al candidato, ¿no? Sí. Hasta que pandemia mediante, la ciberpolítica se ha hecho el epicentro de cualquier acción política. Hoy es absolutamente impensable hacer política sin contar con un buen manejo de las herramientas digitales, ¿no? Y sin duda ha transformado la política, ha transformado, digamos, no tanto la política porque la política sigue siendo la de siempre, ¿no? Pero las herramientas son completamente distintas, ¿no? Sí, cuando comentas ahora que la política es la de siempre, recuerdo haber leído en alguna ocasión, creo que fue a Moisés Naim, que por cierto en algún momento también lo tendremos acá, Dios mediante, y él decía que las finanzas se han globalizado, que el comercio se ha transformado en algo asombrosamente global, pero que la política sigue siendo un fenómeno fundamentalmente local y como que pareciera que no cambia, porque en esencia es la misma. Y hay que ganar elecciones en el sitio donde tienes que ganarla. Entonces, eso es una realidad que choca contra las tremendas transformaciones globales. Es un tema apasionante, pero quiero que volvamos porque inevitablemente te voy a preguntar más adelante sobre cómo la ciberpolítica está influyendo en el escenario actual, cómo las redes manejan todo esto, aunque puedes tratarlo, abordarlo cuando quieras. Pero el tema de las dinámicas que estamos viviendo, negociaciones, elecciones regionales por delante, actores políticos moviéndose, ¿cómo estás observando este proceso? ¿Cuáles son tus impresiones sobre el sitio en el que estamos parados? ¿Se está moviendo la política? ¿Está atascada? ¿Qué crees que está pasando? Sí, yo creo que hay que analizar la política venezolana, hay que analizarla, sí, creo que siempre, a través de la dimensión local y la dimensión global, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que te refieres con la pregunta, pues sí pareciera muy claro que los avances en las negociaciones identifican que hay algunos actores dentro de la nomenclatura del gobierno, muy probablemente no son todos, que están apostando a salir de la trampa suma cero, ¿no? Es lo que habíamos venido viendo en las acciones de los últimos del último mes o del último par de meses, ¿no? Y creo que no es una repentina convicción democrática ni es una actuación de abrir los ojos y de iluminación bondadosa o benevolencia, sino que hay una convicción en algunos actores claves de que también ellos van a estar mejor si se tuerce ese destino terrible que agarró el país y que agarró la República y que es básicamente una dinámica de perder-perder, ¿no? Un juego perder-perder donde pierde el gobierno, pierde la oposición democrática, pero sobre todo pierde el país, ¿no? Sí, sin duda alguna. Fíjate que yo coincido contigo y a veces son percepciones. Por supuesto, los más escépticos, y los hay, muchos, te dicen, no, esas señales son equivocadas. Yo coincido cuando tú aprecias que en los últimos tiempos, y yo creo que tal vez la pandemia lo aceleró, pero el hecho de que Venezuela se ha convertido en un país invivible para nadie, o sea, salvo a alguno que le encante vivir en su propia burbuja, esto no nos sirve y además corremos el gravísimo riesgo, creo que todavía no estamos salvados, de quedarnos, digamos, en la parte de atrás del horno o en el congelador, como quieras verlo, y que la comunidad internacional esté agotada y diga, bueno, ya basta de Venezuela, vamos a ver cómo se arreglan aquellos locos, nos quedamos pegados del sartén, sancionados por 2 décadas más. Bueno, como le pasó a Vietnam después que terminó la segunda, por citar un ejemplo viejo, pues, ¿no? De cuando termina la guerra y hasta que no muere el dictador y se levantan las sanciones, casi 20 años más tarde es cuando Vietnam comienza a crecer económicamente, porque mientras tanto no podía hacerlo. Eso es un riesgo que me parece gigantesco. De manera que yo sí coincido contigo, hay actores, que no es porque ahora están iluminados y tuvieron una epifanía, hay actores dentro del aparato de poder interesados en construir algo nuevo. Pero hay otros que no. Pasémonos al otro lado de la acera. ¿Cómo observas la acción de las fuerzas democráticas, por llamarlo de alguna forma,
para ponerle un momento, digamos, desde no voy a decir desde el 2019, sino que desde la ya evidencia de que la estrategia original de los 3 pasos quedó atrás, la salida de Trump hasta hoy? ¿Cómo la ves? Claro, pues claro, llegó un momento que fue bastante claro que no funcionó, que no había funcionado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los 3 pasos pues no funcionaron, el cese de la usurpación no se produjo y nunca supimos cómo se iba a producir, ¿no? Pero si en aquel momento no funcionó, habiendo claramente una amenaza de fuerza que tampoco supimos si era una amenaza de fuerza real o era un bluff, ¿no? Un juego de impresiones, ¿no? Pero si en aquel momento, digamos, estaba dado todo o se dibujaba la posibilidad de esa salida de fuerza y no se presentó, pensarlo post pandemia es absolutamente imposible, ¿no? Sí. Entonces, esa dinámica cambió, pues. Esa dinámica cambió e interpretarlo es la mejor forma de reaccionar adecuadamente a los retos que te está imponiendo el momento, ¿no? ¿Por qué nos está costando tanto las coincidencias estratégicas? Pareciera en algunos momentos que sí. Digamos, recientemente con la firma de un documento que, por cierto, pasó por debajo de la mesa, no tenía título, lo firmaba la Plataforma Unitaria. Es un documento distinto al Acuerdo de Salvación Nacional. Tú lo debes recordar, debe tener un par de meses que Enrique Capriles salió inmediatamente. Nadie sabía de quién venía en la plataforma, salió por Twitter y empezamos a ver una especie de decantación, una cascada de actores políticos importantes que rubricaban, que afirmaban que estaban de acuerdo con ellos. Y era importante porque en ese documento, habría que buscarlo de nuevo, pero había cosas que dejaban claro que ambas visiones, por lo menos 2 de las 3 visiones de las componentes de las fuerzas democráticas, me refiero a lo que podríamos llamar el G4 y el interinato, y por otro lado lo que significa Capriles, Stalin y algunos actores de la sociedad civil a través del foro cívico, ambos habían cedido. La discusión, el forcejeo era alrededor de si las negociaciones podían ser o no incrementales o tenían que ser totales, y la otra pieza que dividía, y creo que sigue dividiendo, es el tema de que primero tiene que haber una elección presidencial. Pero a raíz de allí, y yo celebré, dije, aquí está habiendo una coincidencia estratégica, volvemos, al menos mi percepción es que estamos de nuevo alejándonos de esa coincidencia estratégica. ¿Cómo lo observas tú y qué crees que hay que hacer para tratar de remendar eso? Ahora, la oposición democrática siempre ha sido muy variopinta y es lógico que sea así porque representa una cantidad dispersa de intereses, un abanico muy amplio, son distintos en lo ideológico, son distintos en los abordajes estratégicos, son distintos en los liderazgos, además en los egos del liderazgo y en las aspiraciones de poder del liderazgo que compiten unas con otras, y eso es natural en cualquier espacio político, ¿no? Y bueno, llegaron al 2021 muy fraccionados, pero sí hubo ese intento, ese acuerdo muy claro, porque el liderazgo democrático de Venezuela siempre, en los momentos de la chiquita, en los momentos importantes, siempre han sabido superar las diferencias y agruparse en función de lo que conviene ante un adversario que es muy poderoso, ¿no? y muy inescrupuloso también, ¿no? Entonces sí. eso ha hecho que se den la cohesión. Lo que pasa es que nosotros vemos también, y lo que ha pasado esta semana, es que tú tienes desde los factores del gobierno, también tienes quienes están atentando contra
evidentemente contra cualquier mínima unidad, ¿no? Porque justamente el éxito de la nomenclatura o parte del éxito, no solamente de la nomenclatura, digamos, de los dos factores de poder, ¿no? Tanto el éxito como uno y como de los otros está en mantenerte unido y promover la división del adversario. Del contrario. ¿No? Entonces, eso lo estamos viendo y lo vimos en lo que pasó esta semana, digamos, cuando tú tienes unos actores políticos que están jugando dentro del juego democrático y que han avisado que quieren jugar electoralmente, como es el caso de Freddy Guevara, es el caso de Gilbert Caro, es el caso de otros candidatos o precandidatos que estaban ya, digamos que en la puerta esperando el momento de salir a participar democráticamente o salir a participar para actuar democráticamente contra un gobierno que no es democrático, ¿no? Porque esa digamos, a veces cuesta entenderlo, pero ese es el verdadero juego, ¿no? Y cuando tú tenías eso, pues de repente sale lo que pasó esta semana, que cuesta entenderlo porque uno pensaría que en este momento va en contra de los propios intereses del gobierno de Maduro, ¿no? El que tú apreses a Freddy Guevara y dictes autos de detención contra otros líderes importantes justamente cuando estás teniendo unos huéspedes muy importantes en casa que son la Comisión de la Unión Europea, que justamente está evaluando si se están o no dando las condiciones para tener unas elecciones democráticas, ¿no? Entonces... Sí, ¿por qué nos cuesta tanto una y otra vez después de tantos años entender que esas son las clásicas actuaciones que son esperables? Yo no sé, a ver si tú quizás estés de acuerdo, tú decías que siempre hay alguien que no está interesado en la negociación. Los procesos históricos suelen ser así, tú de eso conoces mucho más que yo. Cada vez que hay un proceso de conflicto largo, histórico, sea de bélico o no, comienzan a los actores a buscar un centro, los polos tratan de romperlos. Yo hoy, por cierto, percibo que hay pocos del lado de las fuerzas democráticas intentando romperlos. Es evidente que hay actores que no quieren ir a la elección y que siguen viendo el panorama bajo la óptica del suma cero. Pero yo coincido contigo, creo que hemos salido de la trampa del suma cero. Pero el gobierno parece empujarnos de nuevo a meternos en él, y las primeras reacciones después de lo que vimos esta semana, como tú dices, que ya será la semana pasada cuando esto salga al aire el martes que viene, desde los eventos de Freddy Guevara y el intento con Juan Guaidó y todas las demás aprehensiones, enseguida la reacción inmediata es casi que previsible. Entonces no voy, ahora no, tú pateaste la mesa y yo no quiero nada. ¿Cómo rompemos esa dinámica, ese círculo vicioso? Claro, y cómo aprendemos de las experiencias pasadas, ¿no? Porque precisamente eso, o sea, ese es un incentivo para que tú hagas eso. O sea, justamente, o sea, lo que se ha aprendido en los procesos de negociación anteriores es que desde el gobierno pararse de la mesa de negociación es un costo que es preferible que lo asuma el contrario, ¿no? Que lo asuma el adversario. Entonces tú, para que sea el adversario el que lleve el costo de levantarse, tú lanzas algunos señuelos, ¿no? Y eso puede explicar en parte lo que ha pasado, que yo creo que también dentro de lo que ha pasado juega un rol lo que viene sucediendo en Cuba desde hace 2 o 3 días, ¿no? Cierto, ok. Y el tema cubano no puede ser aislado del tema venezolano. Al final tú tienes allí unos vasos comunicantes y unas jerarquías que son muy importantes y muy potentes, y te explican muchas de las decisiones que se toman localmente, ¿no? O sea, muchas de las decisiones que se toman localmente tienen una razón de ser que no es local. Y creo que puede ser lo que ha pasado también en estos días con las detenciones estas intempestivas, que incluso se han saltado las normas
de lo que es los propios mecanismos de represión del régimen, ¿no? Sí, sí, gravemente. Yo no sabría decir si es una, digamos, una orden cohesionada de todo el aparato de poder o si fue algún actor que está intentando romper las negociaciones. Algo que creo que es muy difícil saberlo con exactitud. Debo señalar, además aprovecho, lo hice por las redes sociales y lo hago de nuevo. En el calor de los acontecimientos, el propio Freddy Guevara graba un video que todo el mundo ha visto dentro de su automóvil siendo amenazado y se sentía el ruido de los vidrios que se estaba dando con las armas. Y tanto él como pocos minutos después, Juan Guaidó desde su casa, ambos dicen sostengamos el rumbo. A pesar de todo esto, mantengamos la necesidad de un acuerdo. A mí me pareció esa una señal estupenda y además muy valiente, debo decirlo. Y posiblemente creo que porque el régimen se dio cuenta de que estábamos aprendiendo, a lo mejor está apretando más para lograr fisurar. Hemos tenido una intervención reciente de Leopoldo López desde España que da de nuevo las señales de que así no juego, ¿no? Y con esto quiero darle entrada. Guaidó también lo había dicho, ¿no? Guaidó, incluso en unas declaraciones tremendamente serenas, porque acababa de vivir un episodio muy rudo. Muy rudo y donde ponía en riesgo no solamente su seguridad, sino la de su familia, ¿no? Entonces, saliendo de ese episodio tan rudo, él dio unas declaraciones tremendamente serenas. Es correcto. Muy valiosas, pues, ¿no? Y precisamente de la conveniencia de llegar a las soluciones negociadas, ¿no? Sí. Sí. Y el proceso de negociación, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves de corto plazo? Los actores, hablabas de pararse de la mesa. Yo siento que no sé si estás de acuerdo, siento que si se da esta mesa creo que es para quedarse allí y no pararse, nunca hasta llegar a un acuerdo. Claro, que de momento no hay mesa siquiera, ¿no? Correcto, de momento no tenemos nada. Lo que ha habido es un proceso de negociación muy sui generis, muy particular, muy pendular o zigzagueante más bien, ¿no? Donde voy, llevo, traigo, digo, acuerdo, no acuerdo, ¿no? Pero no ha habido mesa como tal, ¿no? Al final yo creo que la mesa, si existe y se instala una mesa de negociación, va a tener que ver con la negociación entre el régimen de Maduro y los actores claves internacionales. O sea, sí. Esos son, digamos, los dos actores que tienen algo que ofrecer, algo que ganar y algo que perder al sentarse en una mesa. Y es la comunidad internacional. O sea, si Maduro, si dependiera de Maduro, él no se sentaría con nadie en esa mesa, sino con los actores internacionales, porque él siente que los actores locales no tienen nada que ofrecer. Quien sienta a los actores locales es la comunidad internacional. Claro, y además porque tienen que hacerlo, porque el acuerdo tiene que ser, y yo lo celebré muchísimo, este comunicado conjunto de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, donde, entre otras cosas, de las primeras cosas que dejan claro es que el acuerdo debe ser entre venezolanos. Entonces, si va a haber una transición y se va a haber alguna forma de construir un escenario nuevo donde parte del viejo orden y parte de un nuevo orden van a estar conjuntamente conviviendo, que de eso se trata una transición al fin y al cabo, tiene que haber actores locales que lo hagan. Y cuando comentas eso, es duro escucharte y decir, los actores locales no tienen nada que ofrecerle a Maduro y al régimen, es quienes tienen que ofrecerlo de verdad afuera. Claro. Eso es lo que siente Maduro, o sea, porque tú al final tú te sientas a negociar algo, estás vendiendo un carro y yo tengo el carro y tú tienes la plata para comprarlo, ¿no? O sea, tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres. Maduro siente que la oposición no tiene nada que él quiere. No y eso me da pie para entrar ya en el último bloque, que es que tiene sentido entonces el tema electoral, a eso me quiero referir, pues, ¿no? La diatriba de si votar o no votar, votar y no estar seguros de que hay unidad en la mayoría de las regiones. ¿Cómo construir fuerza para que tengamos algo que ofrecer? Al final, a mí quizás puede sonar ingenuo, pero creo que esa es parte del proceso.
Si esa masa social que está descontenta fuera una masa decidida, una masa crítica de cambio, apoyando una opción de poder de manera determinante, una mayoría aplastante, políticamente activa, eso sí es una fortaleza que poner sobre la mesa. Pero hoy en día no la tenemos. Ir a las elecciones, estas elecciones de este tipo, ¿tiene sentido a tu juicio? Yo creo que tiene sentido, y tiene sentido por lo siguiente. O sea, evidentemente estas elecciones no son el cambio político, no ofrece el cambio político al que está aspirando el país. Pero estas elecciones sirven para, o hay que aprovecharlas para crear competencias, crear músculo político. La política y el ejercicio de la política es un músculo que se atrofia si no se usa, ¿no? Entonces, hay que crear competencias en los partidos políticos, hay que lograr que los electores vuelvan a confiar en el voto, pero también hay que alimentar las estructuras de la política, ¿no? O sea, hay que hacer que tú tengas un entramado de organización política que se ha perdido. O sea, se ha perdido por razones varias, pues, pero una de ellas es el éxodo tan terrible que viene experimentando Venezuela, pero también una depauperación de las condiciones de vida, ¿no? Entonces, al final, yo creo que para eso es que sirven estas elecciones y para ir construyendo competencias, porque el problema venezolano en algún momento se va a llevar a un tablero electoral donde se van a dar unas elecciones presidenciales, y en ese momento, cuando se dé esa convocatoria de unas elecciones presidenciales, tú tienes que estar listo. Es correcto. Hay que construirla. Claro, si tú abandonas el ejercicio de la política electoral, te quedas en nada, que es la situación de Cuba, por ejemplo. Sí. Entonces, Sí, yo en algún momento me ha pasado por la cabeza poner un Twitter que nunca he puesto, porque y eso quiero que hablemos ahora, de cómo la ciberpolítica y el Twitter venezolano, la Twitterzuela está influyendo en todo esto que estamos hablando. Y es que creo que le hemos hecho tanto daño al voto que ya no va a hacer falta que nos hagan trampa para ganarnos. Claro, fíjate, el mejor escenario para el régimen, el mejor escenario para Maduro sería ganar unas elecciones sin tener que hacer trampa. Correcto, exactamente, acabas de claro. Ese es el mejor escenario, sí, ¿no? Sí, que es el que, como dice, el que llegó a Cuba, que por supuesto, que ya, bueno, el Cuba es otro proceso, digamos, distinto, es una revolución comunista desde el día 1 que arrasó por completo con todos los actores, si bien, como tú dices, la suerte de uno está ligada a la otra por las estructuras y las correas de transmisión del poder y del proyecto político, son dos situaciones distintas. En estos días, y lo revelo, quizás cometo una infidencia, pero me tocó, por razón que no viene al caso ahora, estar frente a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional electa el año pasado, y la primera palabra que dijo su presidente frente a varios actores empresariales que estábamos allí, y además lo dijo abiertamente y lo ha dicho a veces públicamente, dijo: vamos al modelo vietnamita. Fue casi que una decisión tomada. Entonces no es lo mismo que Cuba. Digamos, aquí, con todos los embates, hay un sector económico que, por cierto, en los últimos 2 años ha terminado siendo el actor fundamental. A lo mejor si quisieras hacer un comentario sobre eso, sobre cómo ves el papel del sector privado, sería interesante, pero no quisiera que entráramos ya a las últimas 3 preguntas que siempre hacemos sin que me comentes cómo está influyendo la ciberpolítica en este entorno que has descrito. Sí, fíjate, la ciberpolítica era el reino de lo posible hace muy poco, ¿no? O sea, hace relativamente poco. O sea, cuando hablábamos de Obama, de la primera campaña de Obama y luego la segunda, como puntos de inflexión, era un momento de tremendo optimismo acerca de la ciberpolítica, de las enormes posibilidades que estaba llevando la política en términos de abrir mucho el espectro de la participación política. Digamos, se hizo
la ruptura de jerarquías, el hecho de que cualquier persona tuviese mucha más incidencia, tuviese posibilidades de decir lo que opinaba, tuviese posibilidades de incidir. Digamos, era muy bonito, digamos, y abarató mucho los costos de la participación política, ¿no? Y entonces eso se creía que iba a revigorizar la política y hacer que mucha más gente se involucrase. Ahora, a raíz de las elecciones de 2016, la elección en que gana Trump, pero también la elección del Brexit, y también la elección del referéndum por la paz colombiano, fueron tres momentos importantes que ocurrieron en el 2016 donde se empezó a pensar que la ciberpolítica podría estar creando más daños que beneficios, ¿no? Okay. Y se entró como en una fase de ciberpesimismo, contraria a todo el ciberoptimismo de los años preliminares, ¿no? Al final, la ciberpolítica también es o también ahonda en todos estos procesos de desinformación que vamos viendo y cómo narrativas interesadas, digamos, interfieren sin derecho legítimo a interferir en elecciones. Eso fue lo que se vio en 2016, pero se ha seguido viendo en todos estos procesos en los que además Venezuela o el gobierno venezolano ha sido un verdadero experto, ¿no? Pero bueno, yo soy, esto es un debate, digamos, que está en boga, pero yo particularmente creo que la ciberpolítica es sobre todo instrumental, ¿no? Entonces, es tan buena o mala como la gente que está detrás ejerciéndola, ¿no? Y los riesgos que están relacionados con la desinformación, pues son riesgos que hay que ir atajando en la medida que van surgiendo, que cada día salen como nuevos monstruos, ¿no? Pero al final, un elemento de la ciberpolítica es que ha hecho que todos nos sintamos con perfecto derecho a opinar cual expertos, ¿no? Sí, sí. Y exponer, tratar de dirimir problemas muy complejos en un tuit, ¿no? Sí, sí. No hay soluciones simples para problemas complejos, ¿no? Es correcto. Y sabes que me sonreí porque tengo un buen amigo que es sacerdote y a veces le digo, oye, no pretendan poner la doctrina de la iglesia en 140 caracteres, porque no cabe. Entonces, a veces hay instituciones que pueden cometer errores, escribir tratando de plasmar 2000 años de historia en 140 caracteres y entonces empiezan los problemas, ¿no? Así es. Carmen. Así es, pues, no vamos a arreglar el país con un tuit o con la solución que está dibujada en un tuit, ¿no? Y quien asegura eso, pues no sabe de qué está hablando, pues, sin duda, ¿no? Y esto también tiene su corolario, digamos, en la situación de la democracia venezolana. O sea, tú tienes una democracia que ha sido vapuleada y que ha sido golpeada durante ya 2 décadas, ¿no? Es difícil pensar que redemocratizar la sociedad es simplemente ir a unas elecciones presidenciales. No es tan simple como eso. Ni siquiera, no es simple llegar a elecciones presidenciales, pero no es simplemente la elección presidencial. Redemocratizar la sociedad venezolana implica una serie numerosa de condiciones, de pasos y de tiempo. O sea, no puedes pretender que 20 años se terminan en un día. Ojalá fuera posible, pero no lo es, ¿no? Y tiene que ver con esa creación de competencias, pero también yo creo que la recuperación de una cultura democrática donde la negociación, el ver al adversario no como un enemigo que hay que aplastar, no ver el juego con un término que lo expresa muy bien, que tú acabas de aludir. No, la democracia no es un juego suma cero, las sociedades no son juegos suma cero, o sea, las sociedades
lo que yo gano no puede ser simplemente lo que te quito a ti, ¿no? Sino que tiene que haber un espacio para la cooperación, para los juegos cooperativos, que son en definitiva los que hacen que las sociedades progresen, que las sociedades crezcan económicamente y que las sociedades inviertan y que los talentos que han emigrado vuelvan. Digamos, es todo un proceso complejo que no es inmediato, ¿no? Mira, se me vino la idea a la cabeza, ya estábamos terminando, pero va a significar unos minutos más. Afortunadamente aquí nadie nos está obligando a cerrar. Carmen, a tu juicio hemos construido esto que se ha llamado, y siempre es objeto de discusiones, hay que caracterizar muy bien el régimen, el adversario, digamos el poder. ¿No habremos construido un monstruo que no existe? Un monstruo excesivamente grande y poderoso e imbatible. ¿Qué sientes? No, yo creo que el monstruo sí existe. Okay. O sea, creo que el monstruo existe. Creo que lo que ocurre es que el monstruo no es unívoco, ¿no? Y no todos los actores dentro del monstruo piensan igual. Entonces, eso... Creo que esas sutilezas terminan siendo tremendamente importantes, ¿no? Claro. Entonces, y pueden hacer la diferencia, de hecho. Sí, si no hay una fisura, una determinación de parte del aparato de poder para construir algo nuevo, no hay salida, así de simple, ¿no? Y por eso creo que la amenaza creíble a la que tú te referías, de que estuvo en vigencia durante los primeros 6 meses, tal vez todo el año del 2019, el que fuera un bluff o no, lo que sí está claro es que el régimen decidió comprar y pagar por ver las cartas, y descubrió que era un bluff, es decir, pagó por ver. Otro a lo mejor no hubiera tenido tanta interés para pagar por ver y hubiera negociado. Pero eso ya pasó, eso tenemos que ponerlo ya en el pasado. Carmen, ahora sí entrando, siempre cerramos con las mismas 3 preguntas para respuestas breves, aunque no necesariamente tienen que ser de una sola palabra, una sola frase. ¿Algún evento reciente o no tan reciente que te haga sentir optimista sobre nuestras posibilidades de salir de este entuerto? Mira, veo con mucha atención, no llega a ser optimismo, pero veo con mucha atención lo que está pasando ahora mismo en Cuba, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en Cuba, yo lo comentaba en un tuit, evidentemente mucho de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años en relación a los mecanismos de represión del Estado y de control social desde el Estado es un aprendizaje que viene de Cuba. Y que Cuba a su vez lo aprendió de la Alemania oriental, ¿no? Pero lo que está pasando creo que es tremendamente significativo, y yo tengo la sensación de que el final o la evolución, no digamos final, lo que termine pasando con este proceso cubano va a tener enorme incidencia con lo que pase en Venezuela y enorme incidencia con lo que pase también en Nicaragua, ¿no? Porque lo de Cuba no es... la narrativa del gobierno cubano trata de asemejarlo a lo que pasó en el famoso maleconazo de 1994, como mandando un mensaje de que ya pasó una vez y nos vamos a recuperar de esto. Pero esto es bastante distinto, ¿no? Esto es muy masivo, muy disperso geográficamente y además con unas consignas claramente orientadas a la libertad y a salir de la dictadura, ¿no? A diferencia de lo que han sido otros reclamos reivindicativos netamente en temas asistenciales o en temas sanitarios, en temas de alimentación que ha habido en otros momentos, ¿no? Esto es una otra cosa. Y esta otra cosa yo creo que tiene también que ver
allí hay una incidencia de Venezuela en ellos. O sea, no solamente se ha analizado mucho lo que ha sido la cubanización de Venezuela, pero se ha analizado muy poco lo que ha sido la venezolanización de Cuba, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros hemos tenido entre unas cosas y otras, como dicen aquí, entre pitos y flautas, hemos tenido 300.000 cubanos en Venezuela. Eso para un país de 10 millones, 11 millones de habitantes es bastante, ¿no? Entonces, el cubano que viene a ser entrenador deportivo, o que viene a ser enfermero, o que viene a hacer cosas peores, como lo hay en las Fuerzas Armadas, ya es un cubano que tiene otra visión del mundo. Sí. Sí. Y que ha vivido además procesos muy duros en Venezuela en estos últimos años, ¿no? Entonces, digamos que esos vasos comunicantes son bidireccionales y necesariamente tienen que serlo porque así son los procesos humanos, ¿no? Tú influyes en uno, pero la colonización siempre se ve o se analiza más desde la perspectiva del colonizador, pero también corre en la otra dirección, ¿no? Entonces, creo que lo que va a pasar en Cuba, o el desenlace de lo que pase en Cuba, va a tener mucho que ver con lo que pase también en Venezuela. Interesantísimo, además es apasionante. Creo que habrá que en algún momento hablar de eso y ya la historia recogerá los hechos, pero no deja de ser apasionante ver cómo casi que espontáneamente, como una especie de pólvora, de una grama que estaba seca, la gente clama por libertad después de 62 años. Eso es apasionante. A mí me resulta apasionante, indistintamente de que haya liderazgo. Pero es que esa espontaneidad me parece fabulosa. Y así son los procesos históricos, como tú dices. ¿Alguna palabra o una frase que a tu juicio defina el momento actual de la crisis venezolana o del momento venezolano? Mira, yo creo que estamos en un momento muy importante donde es muy natural ser escéptico porque hemos vivido largos desengaños, ¿no? Ha habido una seguidilla de frustraciones muy grande y muy larga. Se ha intentado muchas veces, se ha intentado de todo, pero yo creo que ahora estamos en una oportunidad de torcer esa pendiente perder. O sea, torcer esa dinámica perder y entrar en una dinámica distinta que tuerza la pendiente hacia el abismo que lleva a Venezuela, ¿no? O sea, y creo que no hay que verlo, hay que verlo como un sendero, no hay que verlo como un punto de llegada definitivo. Sí. Esta pregunta es presentada por Gama. Sin ti no hay nosotros. Y aunque de alguna forma ya lo has comentado a lo largo de varias ocasiones, a lo largo de esta conversación, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Ya para terminar. Oye, creo que Venezuela sigue siendo un país con un potencial enorme, ¿no? Uno ve que es un país donde de nuevo y similarmente al país de los años 50, de nuevo va a estar todo por hacer. Y es un país que va en algún momento, y ojalá sea un momento pronto, va a ofrecer un sinfín de oportunidades en todos los sectores, pero particularmente en el sector de los sectores que están vinculados a la reconstrucción, ¿no? Llámese petróleo, llámese telefónica, llámese finanzas, y va a ser un país muy demandante del talento exiliado, ¿no? Eso, Dios mediante, ojalá que así sea. Carmen, muchísimas gracias. Muy agradecido por tu tiempo, por tus ideas. Ya estás allá casi que, bueno, no, todavía debe haber mucha luz por esta fecha, debe estar anocheciendo casi a las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche debe tener luz. Mil gracias por tu tiempo. Cuando estés por Venezuela esperemos que podamos vernos y si me toca viajar por allá, con gusto te llamo. Muchísimas gracias. Aquí te esperamos. Chao, gracias. Hasta luego, gracias a ti.
Hoja de Ruta fue presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros.